Hola, hola, gazones curiosos, bienvenidos de nuevo a este rincón de chismes y telenovelas que tanto nos gusta. Hoy, como ya habréis intuido por el título, nos vamos de cabeza a analizar un tema que ha hecho temblar las redes sociales, una noticia que ha levantado más cejas que una sesión de microblading, y que ha puesto a los fans de la televisión turca a dar saltos de alegría, o de indignación, según el caso. Y es que sí, estamos hablando de Demet Özdemir y Can Yaman. Pero, ojo. Antes de que empecemos a descorchar el champán, o a sacar los pañuelos, depende del humor con el que nos pille esto, os recuerdo que este es vuestro espacio seguro para el debate y la diversión. Aquí no hay verdades absolutas ni juicios de valor, solo ganas de compartir y analizar juntos lo que se cuece en el universo de nuestros actores favoritos. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te sumes a esta comunidad de mentes inquisitivas, dándole al botoncito rojo de suscribirse y activando la campanita para que no te pierdas ni una de nuestras exclusivas. Y si eres un veterano, pues ya sabes, la casa es tuya. Bien, ahora que ya estamos todos cómodos, vamos al lío. ¿Qué es eso que ha hecho que todos los titulares y los grupos de fans ardan? Pues, señores y señoras, el titular que encabeza este vídeo, Demet Özdemir, no fiesta sin Can Yaman. ¿Os suena? Seguramente sí. Y es que esta simple frase aparentemente inofensiva, encierra mucho más de lo que se ve a simple vista. No estamos hablando de una simple coincidencia, ni de un encuentro casual en una tienda de ultramarinos. No, esto va mucho más allá. Para entender la magnitud de este bombazo, como bien hemos puesto en el título, tenemos que rebobinar un poco la cinta y recordar cómo surgió esta pareja, que aunque no fue real en la vida, sí lo fue en la pantalla y en el corazón de miles de fans. Recordad Erkencikus, esa comedia romántica que nos enamoró con la química explosiva entre Can Divit y Sanemeyn, interpretados por, adivinad, Can Yaman y Demet Özdemir. La serie fue un éxito rotundo, traspasando fronteras y conquistando corazones en todo el mundo. Y como suele pasar en estos casos, la química entre los protagonistas no se limitó a la pantalla. Los rumores de un romance en la vida real no tardaron en surgir, alimentados por las miradas, los gestos y las declaraciones ambiguas de ambos actores. El fandom, claro, enloqueció. Se crearon miles de perfiles de Instagram dedicados a la pareja, los foros de discusión se llenaron de teorías y los montajes de fotos y vídeos inundaron las redes sociales. Era el momento de Can y Demet, la pareja del momento, el Dream Team de la televisión turca. Y mientras tanto ellos, o al menos sus representantes, jugaban al despiste negando cualquier tipo de romance, pero sin desmentirlo por completo, alimentando así la fantasía de los fans. Pero como suele pasar en la vida real, las cosas no siempre son como en las telenovelas. Después de un tiempo los rumores de romance se fueron diluyendo, los proyectos profesionales de cada uno tomaron caminos diferentes y la magia, o al menos la percepción de ella, se fue desvaneciendo. Can se fue a Italia, donde siguió cosechando éxitos, y Demet continuó trabajando en Turquía, protagonizando otras series y consolidando su carrera. Parecía que el capítulo de Can y Demet había llegado a su fin, al menos como pareja sentimental. Sin embargo, los fans nunca dejaron de soñar. La esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Y así durante años se mantuvieron vivos los perfiles de fans, los hashtags con sus nombres y la ilusión de una posible reconciliación. Y de repente, como un trueno en un día soleado, surge esta noticia que lo sacude todo: Demet Özdemir no va a ninguna fiesta sin Can Yaman. Pero, ¿de dónde sale esta información? ¿Qué significa? Aquí es donde la cosa se pone interesante. La noticia saltó, como suele ocurrir hoy en día, a través de un par de cuentas de redes sociales especializadas en noticias del mundo del espectáculo turco. Estas cuentas, que tienen una reputación de tener fuentes confiables, afirmaron que, según sus informaciones, Demet habría dejado claro a sus representantes y a las marcas con las que trabaja que si Can Yaman está invitado a algún evento, ella no asistirá. ¡Boom! La noticia, como un reguero de pólvora, se extendió por toda la red, generando un sinfín de comentarios y especulaciones. ¿Por qué esta exigencia? ¿Es rencor? ¿Es despecho? ¿Es una simple decisión profesional? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, no es sencilla y da pie a múltiples interpretaciones. Algunos fans creen que esta actitud de Demet es una muestra de resentimiento hacia Can, después de que supuestamente él la dejara plantada. Otros piensan que es una simple estrategia de protección,
una forma de evitar encuentros incómodos y de no tener que lidiar con preguntas sobre una relación que quedó en el pasado. También hay quienes creen que es una mera estrategia de marketing, una forma de mantener viva la llama de la polémica y de asegurarse de que los medios sigan hablando de ellos. Y luego están los más conspiranoicos, que ven en todo esto una jugada maestra, una especie de ajedrez sentimental, en el que Demet estaría moviendo sus fichas para, en el futuro, volver a acercarse a Khan. ¿Quién sabe? En el mundo del espectáculo, todo es posible. Pero vamos a analizar un poco más profundamente esta situación. Pongámonos en el lugar de Demet. Imagina que has protagonizado una de las series más exitosas de la historia reciente de la televisión turca, que has compartido una química increíble con tu compañero de reparto, que los rumores de un romance han llegado a ser un secreto a voces y que, después de todo eso, las cosas no han salido como todos esperaban. Es lógico que quieras pasar página y seguir adelante con tu vida. Es muy probable que después de todo lo que ha vivido, Demet no quiera seguir alimentando las expectativas de los fans ni verse involucrada en situaciones incómodas que le recuerden a ese pasado. Es comprensible que prefiera mantener cierta distancia, al menos en el ámbito público. Su decisión desde este punto de vista, no es más que una muestra de madurez y de protección hacia su privacidad. Por otro lado, no podemos obviar la parte más mediática de la ecuación. Demet Özdemir es una figura pública, una actriz con una carrera consolidada y una imagen que cuidar. Su reputación es fundamental para su trabajo y es lógico que quiera controlar al máximo su exposición mediática. Si ella considera que la presencia de Khan en ciertos eventos podría generar titulares poco favorecedores o alimentar rumores que no le interesan, es comprensible que quiera evitarlo. Y luego está la cuestión de las marcas. Demet trabaja con un montón de marcas, es imagen de muchas campañas publicitarias y participa en eventos de todo tipo. Estas marcas, lógicamente, quieren asociar su imagen a personas con una buena reputación y evitar cualquier tipo de polémica. Si Demet, por cualquier razón, no quiere estar en el mismo evento que Khan, es probable que las marcas respeten su decisión para evitar problemas. ¿Y qué pasa con Khan Yaman? ¿Cuál es su papel en todo esto? Pues la verdad, en este caso su papel es el de personaje secundario, al menos en este capítulo de la historia. La información que tenemos es que la exigencia, la que ha puesto las cartas sobre la mesa, es Demet. No sabemos si Khan tiene algún problema con ella, si también quiere evitar los encuentros incómodos o si, simplemente, le da igual. Lo que sí sabemos es que, de momento, no ha habido ninguna declaración por su parte al respecto. Él, como de costumbre, sigue a lo suyo, trabajando en sus proyectos y disfrutando de su vida en Italia. Lo que sí está claro es que esta noticia ha reactivado el debate sobre la relación entre Khan y Demet. Los fans más activos que nunca se han dividido en bandos. Unos apoyan incondicionalmente la decisión de Demet, considerándola una muestra de fuerza y de autorrespeto. Otros la critican, acusándola de ser rencorosa y de no superar el pasado. Y luego están los que simplemente disfrutan del drama, siguiendo la historia como si fuera un capítulo más de una telenovela. En este punto es importante recordar que al final, son personas con sus vidas, sus sentimientos y sus decisiones. Aunque nos guste seguirlos y analizar cada uno de sus movimientos, no podemos olvidar que no son personajes de ficción, sino seres humanos que merecen respeto. No tenemos derecho a juzgar sus decisiones ni a imponerles nuestros deseos. Lo único que podemos hacer es observar, analizar y, sobre todo, entretenernos con lo que sucede en sus vidas públicas. Y es que esta noticia, más allá de las especulaciones y los rumores, nos deja varias reflexiones. La primera, la importancia de saber separar la realidad de la ficción. Que dos actores tengan química en pantalla no significa que estén destinados a estar juntos en la vida real. La segunda, la complejidad de las relaciones humanas, especialmente en el mundo del espectáculo, donde todo está amplificado y magnificado por los medios y las redes sociales. Y la tercera, la importancia de respetar las decisiones de los demás, aunque no las compartamos. Esta historia de Demet y Khan es, en cierto modo, un reflejo de lo que sucede en la vida de muchos de nosotros. Todos hemos tenido relaciones que no han funcionado, todos hemos pasado por momentos incómodos y todos hemos tenido que tomar decisiones difíciles para proteger nuestra felicidad. La diferencia es que sus vidas son públicas y las nuestras no, pero, en el fondo, las emociones y los sentimientos son los mismos. Por eso creo que esta noticia, más allá del chisme y la polémica, nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida,
nuestras propias relaciones y nuestras propias decisiones. Nos invita a ser más empáticos, más respetuosos y, sobre todo, más conscientes de que al final, todos estamos lidiando o con nuestras propias batallas. Bien amigos, después de este viaje por el universo de Demet y Can, ha llegado el momento de la conclusión. Hemos analizado la noticia del momento, hemos repasado la historia de esta pareja, hemos debatido sobre las posibles razones de la decisión de Demet y hemos reflexionado sobre la naturaleza de las relaciones humanas. Espero que esta charla os haya resultado tan entretenida como a mí y que hayáis podido sacar vuestras propias conclusiones. En resumen, lo que hemos aprendido hoy es que la vida de los famosos, a veces, es más complicada de lo que parece. Que las relaciones, ya sean amorosas o profesionales, no siempre son fáciles. Que la imagen pública es importante, pero no lo es todo. Y que al final, todos tenemos derecho a tomar nuestras propias decisiones, aunque no las entendamos. La frase Demet Özdemir no fiesta sin Can Yaman, aunque pueda parecer un simple capricho, nos muestra la complejidad de las relaciones humanas y los entresijos del mundo del espectáculo. Ahora, antes de despedirnos, me gustaría daros las gracias por estar ahí, un día más, compartiendo este espacio de chismes y reflexiones. Me encanta leer vuestros comentarios, ver vuestras opiniones y aprender de vuestras perspectivas. Sois una comunidad maravillosa y me siento muy afortunada de teneros como compañeros de viaje. Y hablando de comentarios, me encantaría saber qué opináis vosotros sobre esta noticia. ¿Creéis que Demet hace bien en evitar los encuentros con Can? ¿Pensáis que hay algún tipo de rencor entre ellos? ¿O es simplemente una decisión profesional? Dejadme vuestras opiniones aquí abajo en la sección de comentarios, que siempre estoy deseando leer vuestras aportaciones. Y como siempre, antes de despedirme definitivamente, os recuerdo que este canal no sería posible sin vuestro apoyo. Así que si os ha gustado este vídeo, os pido que le deis un buen like, que lo compartáis con vuestros amigos y que si aún no lo habéis hecho, os suscribáis al canal para no perderos ninguna de nuestras exclusivas. Activa también la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. Y ahora sí, me despido por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por todo y hasta la próxima. Os quiero, corazones.